Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hoy es día 21 de diciembre. Son las 9 de la mañana, 9:02, y vamos a compartirlo y a checar que se esté viendo correctamente la transmisión del día de hoy. Hoy estamos en el día número 2 de este curso, así que lo vamos a checar y lo vamos a compartir en lo que es nuestro grupo de catequistas, ¿verdad? De este curso, que es la guía para los catequistas. Le vamos a poner favor, dar clic en el enlace, ok, para entrar. Muy bien, vamos a esperar un momentito a que se vayan agregando con calma y yo voy a, perdón, a checar aquí precisamente que ya se esté transmitiendo correctamente y ver también sus comentarios del día número 2. Bueno, esperamos un momentito. Es importante que vayamos esperando a que se vayan agregando ahí todos los hermanos catequistas en este día 2 y estoy checando que se esté escuchando correctamente. Bueno, una disculpa. Vamos a esperar un momentito a que se vayan agregando. Ok, vamos a esperar un momento. Ya hay 6 personas agregadas. Y en un momento vamos a empezar con nuestra oración para ver el segundo día. Muy buenos días ahí a Dulce, a Laura. Gracias, muy amable, a los hermanos catequistas que se están agregando el día de hoy. Bueno, vamos con calma para que podamos aprender hoy entre todos, ¿verdad? Cosas nuevas que nos trae este documento de la iglesia, que pues es un documento más, pero como todo documento, tiene muchas cosas que nos pueden servir como una, sobre todo como una retroalimentación, ¿verdad? Porque a lo mejor hay algunas cosas que nosotros ya sabemos, pero se nos olvidan, se nos pasan en este caminar de catequista. Muy buenos días ahí a la hermana Nancy, Mónica y Luz, ¿verdad? Una disculpa que a veces no contesto a todos, pero como les dije, aquí tengo una tableta y un celular para estar viendo sus comentarios, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, ya hay 8 personas. Vamos a comenzar, si son tan amables, con la oración, invocando, como hicimos el día de ayer, invocando al Espíritu Santo, que nos dé discernimiento para poder entender más y para poder aplicar, como decíamos ayer. No solamente es entender lo que nos dice este documento, sino es tratar de aplicarlo en nuestra vida de catequesis. Bueno, antes que nada, como siempre, les comento, soy Gabriel Esteban, soy docente, soy instructor de informática, tengo también una maestría en educación, pero lo que siempre me ha apasionado muchísimo más ha sido la evangelización y tenemos ya, gracias a Dios, no recuerdo, como 34, 35 años de catequista y pues me gusta compartir y que nos enriquezcamos todos del conocimiento que estamos realizando. Muy bien, buenos días ahí a los que se van agregando. Gracias, muy amables. Bueno, vamos a comenzar con la oración entonces, invocando desde al Espíritu Santo, cada quien desde su casa, para pedirle al Señor que nos dé a todos el discernimiento para poder entender y aplicar las cosas para gloria de Él. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues gracias, muy amables. Vamos a comenzar. Acuérdense que las dudas que tengan, los comentarios, aquí donde están mandando saludos, que les agradezco ahí a los compañeros que nos están saludando. Aquí pueden poner también sus comentarios, sus preguntas en el video en vivo. Si lo ponen acá en lo que es la guía, o sea, en lo que es el chat grupal, pues a veces no lo alcanzo a ver, ¿verdad? Entonces es mejor, si son tan amables, de poner acá sus comentarios, ¿verdad? En el video en vivo propiamente que estamos utilizando. Bueno, vamos a continuar entonces. El día de ayer manejamos el principio, hoy ya estamos en la diapositiva 21. Ayer empezamos con lo que es esta guía de catequistas, ¿verdad? Que es una orientación vocacional y lo que trata de hacer esta guía de manera general es precisamente darnos a conocer cuáles son o cuáles deben de ser las características y los lineamientos de todo catequista. ¿Verdad? Algunas cosas, como ya dijimos, a lo mejor ya las sabemos, otras a lo mejor pues las tenemos que analizar
en este momento en el contexto. Y vamos a ver, precisamente nos quedamos, a ver, no me vaya yo a equivocar, nos quedamos en esta parte, es correcto, que es esta segunda parte del primer capítulo, que se llama Elección y Formación del Catequista. ¿Ok? Es decir, ¿quién es el que va, vamos a ponerlo en pantalla grande, quién es el que va a ocupar este puesto? A ver, vamos a analizar como siempre el contexto y les comento algo que es interesante. A ver, cuando ustedes, por ejemplo, hay un reclutamiento para un trabajo, pues existe cierto perfil, ¿verdad? O sea, cuando vamos a buscar un trabajo nos dicen, a ver, ¿qué has estudiado? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Qué es lo que tú sabes realizar para ver si eres apto para lo que es este puesto? Pero en el caso del catequista, pues también tiene que ser algo similar. La situación es, y platicaba con mi esposa, porque este documento nos dice de que todo catequista debe de estar preparado, ¿verdad? Debe estar listo precisamente con los conocimientos, con las capacidades y con los estudios que necesita. Pero hablando con mi esposa, que les comentaba que también es catequista, que mañana Dios mediante va a estar también con nosotros, pues resulta que uno dice, pero me voy a esperar a que un catequista nuevo que quiere, que tiene la motivación, que quiere estar dentro de la catequesis, voy a esperar a que tome estudios, pues es algo un poquito difícil, ¿verdad? Pero durante el proceso, mientras estamos dando nuestra catequesis, es decir, mientras empezamos a desarrollar nuestra catequesis, pues debo de seguirme preparando. Por eso es importante esto que estamos haciendo ahorita, este curso, se los quiero comentar que es muy importante, no es para que supla un curso que les den a ustedes en su parroquia. Y este curso que estoy dando con mucho gusto no pretende ser algo que les va a servir muchísimo, va a depender de ustedes. Va a depender de que quieran después leer el documento, profundizar. Básicamente lo que yo quiero con los cursos es motivarles, como decíamos ayer. Aunque haya problemas en mi comunidad, ayer hablamos acerca de eso, yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que hacer el esfuerzo para lograr. Ayer hablábamos de algo importante, estamos haciendo un resumen de ayer. Creo que la idea importante de ayer, o una de las más importantes, fue el hecho de decir que tiene que ser todo de manera profesional, que tiene que ser todo, la palabra que utiliza el documento es de calidad. Es decir, nuestro trabajo tiene que ser de calidad. Entonces, si nuestro trabajo es de calidad, entonces, aunque yo no esté preparado ahorita, voy a seguir avanzando y voy a tratar de mejorar en lo que es mi proceso. Vamos a empezar con las diapositivas, si son tan amables. Vamos a checar acá lo que son las diapositivas. Y aquí nos dice en el punto 17, muy buenos días a los que se van a agregar, una disculpa, porque a veces volteo a ver y ya veo aquí los saludos. Gracias ahí a la hermana Marilú. Dice, tiene que haber una elección prudente. Importancia de la selección y preparación del ambiente. Un problema fundamental en los territorios de misión es la dificultad de establecer qué grado de convicción de fe y qué calidad de motivación vocacional ha de tener un candidato para ser aceptado. Vean, aquí, perdón, habla como de aceptación. Y es lo que yo platicaba, que pues la situación tristemente no está para que yo diga, ah, pues vamos a ver qué catequista o quién quiere ser catequista y está apto. Pues nadie está apto para ser catequista, todo es un proceso que se va dando. Pero lo que interesa aquí muy importante es la disposición, tanto de los nuevos como de los que ya tenemos mucho tiempo, la disposición de estar abiertos a tratar de hacer mejor las cosas. Dice aquí, este problema se debe a muchas causas más o menos consistentes, principalmente a la diversa madurez religiosa de las comunidades eclesiales, la escasez numérica de personas idóneas y disponibles, la situación sociopolítica, la escasa preparación escolar básica, etcétera. Y volvemos a lo mismo, o sea, hay muchos elementos que podemos decir, a ver, ¿cómo está esto? ¿Necesitan a una persona preparada? Claro. Mientras más preparado esté el catequista, va a ser mejor. Pero esta preparación, repito, se tiene que dar de manera progresiva. Qué hermoso sería que yo tuviera, miren, les voy a contar algo. Por la gracia de Dios, pues dimos en el centro donde estamos de catequesis, dimos un curso de inicio.
Y fueron varios catequistas y gracias a Dios ya tenemos bastantes catequistas. Pero hice también el servicio, hicimos el servicio en otra capilla, en otra comunidad. Y lógicamente, como se hizo por poco tiempo, nada más fueron 15 días de aviso. Pero ¿saben cuántos catequistas fueron en esa otra comunidad? Ninguno, ni un solo nuevo catequista. Así que lo vamos a volver a hacer con más calma para el mes que viene, Dios mediante. Pero aquí la situación es, ¿qué ocurre? ¿Por qué esa falta de deseo de compromiso? Y aquí está, yo siento lo que es una de las respuestas. Dice la diversa madurez religiosa de las comunidades, aunque aquí me refiero más bien a la madurez de aquellas personas que a lo mejor no hemos entendido de manera adecuada la importancia de llevar el mensaje de Cristo. Decíamos ayer, no se trata de que lo veamos como una obligación, como una imposición de Dios. Se trata como una obligación, pero personal. Es decir, yo que sé que me ama tanto Dios, entonces por amor a Él, le voy a corresponder. Y voy a dar mi servicio a la catequesis. Ayer decíamos, puede ser otro grupo, claro, pero nosotros lo estamos enfocando a la catequesis porque les comentaba que al menos a título personal, para mí la catequesis representa algo extraordinario porque es dar el conocimiento de Dios a gente que yo no conozco. Es dar a los demás lo que Dios quiere que se dé. De tal manera que aquí necesitamos centrarnos en otro punto importante. Dice, camino de formación. Necesidad de una formación adecuada para que las comunidades eclesiales puedan contar con catequistas suficientes e idóneos. Aquí fíjense, suficientes, qué barbaridad. No sé cómo está tu comunidad y cuando hagamos la sesión en Meet en un momento, Dios mediante, pues ese sería un tema que me gustaría que platicáramos, ¿sí? Acuérdense que después vamos a hacer nuestra sesión plenaria Meet y ahí ustedes pueden sacar sus preguntas, sus ideas para que entre todos, no solamente un servidor, sino entre todos podamos conversar al respecto. Y aquí entonces una pregunta sería, ¿hay catequistas suficientes? Les comento de mi comunidad. Mi comunidad no tiene catequistas suficientes, o sea, todavía nos hace falta que hubiera un auxiliar en cada grupo. Lo idóneo sería, no sé cómo está en tu comunidad, pero que esté el catequista titular, es decir, el encargado del grupo, y que exista un auxiliar, es decir, una persona que también va a apoyar a lo que es el grupo, pero que, aunque no es el titular, también ya se empieza a formar parte de y empieza a adquirir conocimientos. Eso es como un semillero. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es poner a aquellos catequistas que tienen menos tiempo, menos experiencia, como auxiliares. Pero ojo, si tienes un auxiliar, alguien que te va a apoyar en la sesión de catequesis, hay que hacerlo que participe, ¿eh? Cuando yo empecé y me pusieron un auxiliar hace muchos años, pues el auxiliar estaba ahí sentado y yo estaba dando mi tema y no hacía participar yo al auxiliar, lo cual estuvo muy mal. Porque tengo que irlo involucrando. A lo mejor le voy a decir a mi auxiliar de catequesis que trate de preparar una oración, de preparar un tema. O sea, que vaya participando del proceso para que vaya aprendiendo y esa persona, ese catequista que ahorita es auxiliar, el día de mañana pues ya va a ser titular y ya vamos a tener más catequistas, ¿verdad? Si hay algún comentario, perdón, aquí me lo pueden expresar en lo que es los comentarios del video en vivo. Aquí lo estamos checando. Muy bien, entonces seguimos analizando. Fíjense qué interesante. Dice, el magisterio de la iglesia reclama continuamente y con convicción la necesidad de la preparación del catequista. Aquí está la situación. La preparación, volvemos a lo mismo, prepararnos. Cada uno de nosotros sabe qué tanto conocimiento tenemos. Y alguien me puede decir, oiga maestro, pero prepararnos, a cada rato hay que estarnos preparando. Sí, pero más que prepararnos es tratar de que esta preparación sea lo más consciente posible. A veces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo agarro este documento y lo leo y rápidamente lo saco, pero no lo analizo. Sobre todo, como es algo de Dios, hay que analizarlo a la luz del Espíritu,
de Dios, a la luz del magisterio, es decir, rezar antes. Ayer platicábamos que en las sesiones de catequesis es fundamental en mi preparación hacer oración, pedir a Dios su ayuda para poder desarrollar los trabajos. Recuerden que el trabajo no es mío, el trabajo es de Dios. Dios es el que pone al final lo que es hace que esa semillita, mejor dicho, yo pongo a lo mejor humanamente, indignamente, pero puedo poner esa semillita. Pero quien va a hacer que florezca, quien va a hacer que pueda surgir esa fe en el niño, en el joven, pues va a ser Dios. Entonces, ese es un trabajo de Él, ¿verdad? Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Dice, es útil señalar que los documentos del magisterio requieren para el catequista una formación global y específica. Global, es decir, que abarque todas las dimensiones de su personalidad. Claro, porque el catequista tiene que abarcar todo lo que es al ser, todo lo que es a la persona. Dice, que no se apoye en personas verdaderamente formadas está condenada al fracaso. Aquí viene algo interesante, ¿eh? Tenemos que aprovechar precisamente todos los medios de preparación o de capacitación. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, por ejemplo, una homilía de un sacerdote en la Santa Misa tiene que ser para mí como una especie de capacitación, como una especie de curso o de tema, ¿verdad? A veces les comento algo personal, a veces, por ejemplo, me siento así un poquito desanimado, un poquito. ¿Qué hago? Busco en YouTube, como decíamos ayer, videos musicales católicos y lo empiezo a cantar y me empiezo a reflexionar y leo la palabra. O sea, puedo hacer para mí mismo como una especie de retiro. Me decía, oiga, ¿cómo va a hacer usted un retiro? Sí, porque cuando yo voy al sagrario, es como un retiro para mí porque estoy delante de Dios. A veces uno va a decir, no tengo tiempo, maestro, de estar yendo a retiros, a cursos. Como les decía ayer, ya no es como antes. Antes, ¿qué pasaba? Pues no teníamos las herramientas, no teníamos medios para poder conocer o aprender más. Ahora está en Internet. Ahora hay mucha tecnología y hay que usarla. Nos dice ahí la hermana Benita, bendiciones. No podía entrar. Ah, ok, qué bueno que ya está con nosotros. Nos dice ahí la hermana Patricia, siempre tenemos que seguir preparándonos para ofrecer con calidad nuestro servicio. Así es, como nos dice la hermana, hay que seguirnos preparando. Y decíamos, no tenemos que esperar a que haga un curso en mi parroquia. Sí, es correcto. Cuando haya un curso en tu parroquia de catequesis o de algún tipo de enseñanza de la iglesia, hay que ir, ¿verdad? Porque tenemos que capacitarnos. Pero si no hay, o si por ahorita no hay, pues yo tengo que capacitarme de manera personal, porque el compromiso que tenemos es un compromiso personal con Cristo. Entonces, ¿cómo me voy a preparar? Se los vuelvo a comentar. Ahí tenemos nuestro canal de YouTube. Pero ustedes tienen más herramientas. Oír a un sacerdote no se puede comparar, desde luego, a oírme a mí, que soy un laico. Entonces, oír a un sacerdote en una homilía tiene que ser para mí precisamente una preparación. Es como un tema que me están dando y aplicar lo que están diciendo de la homilía a mi vida y llevarlo hacia mi vocación de catequista. Todas las cosas de Dios las podemos enfocar hacia nuestra vocación. Muy buenos días allí a la hermana Norma. Gracias, muy amable por acompañarnos. Seguimos checando entonces. Dice, es útil señalar, bueno, aquí ya lo dijimos. Dice, específica, es decir, ordenada al servicio peculiar que ha de llevar a cabo. Anunciar la palabra a los distantes, los que están lejos, y a los cercanos. Aquí yo creo que no solamente, bueno, no sé la interpretación, pero creo que no solamente se refiere a los distantes físicamente, sino a los que están alejados de la iglesia. Aquí nos dice la hermana, buscar y nutrirnos, por ejemplo, con todo lo que nos comparte, pedir apoyo a mi párroco y a los que están más preparados. Así es. Tenemos que buscar, y cuesta muchísimo trabajo, de plano, se los digo que es terrible, buscar humildad y decir, bueno, esta persona sabe más, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué me puede servir? ¿Qué puedo aprender de esta persona? Y tratar de, como decimos cuando en el caso de los niños, ¿verdad? Se nos dice, bueno, no sé si lo han oído, que a veces dicen, los niños son como unas esponjitas, ¿verdad? Cuando están chicos, que todo lo van absorbiendo.
Pues así también nosotros tenemos que ser como una esponja que va absorbiendo, pero va absorbiendo los conocimientos correctos, los conocimientos del magisterio, lo que nos lleva hacia lo que es buscar lo que dijimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que hay que buscar la santidad? Difícil, claro, muy difícil, pero si Dios nos invita a eso, quiere decir que se puede, al menos por momentos, intentarlo. Entonces es muy importante todo esto para ir avanzando. Aquí nos decía, dice Papa Juan Pablo II, no dice su santidad, o sea, San Juan Pablo II, porque ese documento ya tiene algo de tiempo. Dice, cuidar con especial solicitud, vean qué interesante, cuidar con especial solicitud la calidad significativa, pues procurar con preferencia una formación básica adecuada. Aquí, perdón, su santidad pues sabía que es difícil que los catequistas nos preparemos mucho. Entonces dice formación básica. Pero la cosa es, al menos lo básico, ya lo estamos buscando. Y una actualización constante. Eso es importante. Vean cómo su santidad, desde ese tiempo, hablaba de que al menos tuviéramos lo básico, pero no nos quedáramos en lo básico, porque alguien puede decir, bueno, yo ya me quedé aquí ya con los conocimientos que tengo. No, dice actualización constante. Eso lo dijo su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Se trata de una labor fundamental para asegurar la misión de la iglesia, personal calificado, programas completos. Ok, ahí hablábamos ayer de que algunos nos dijeron en Meet que algunos a lo mejor no tienen su libro de trabajo o no les gusta su libro de trabajo. Y yo les recomendaba que si no tienen libro de trabajo o bien consideran que su libro de trabajo no está muy completo, pues busquen elementos para complementarlo. Dice estructuras adecuadas, abrazando todas las dimensiones de la formación de la parte. Vean cuáles son los elementos de esa formación integral que tenemos que tener. La humana a la espiritual, o sea, tanto lo humano como lo espiritual. El aspecto doctrinal, apostólico y profesional. Vean qué interesante. Está padre esto, está formidable. A ver, vamos a analizar cada contexto. Dice, la formación humana al espiritual. El aspecto humano son cuestiones básicas. Por ejemplo, lo que son nuestros principios humanos, lo que son las cosas que nosotros como seres humanos debemos de tener, ¿verdad? Lo que son los valores humanos. Pero nos lleva hacia la cuestión espiritual, es decir, hacia algo más direccionado hacia Dios. Eso es un primer elemento. El segundo elemento que nos dice, fíjense, es el aspecto doctrinal. Es decir, de estar apegado al magisterio de la iglesia. ¿Ok? ¿No dice ahí la hermana, nunca se termina de aprender? Exacto. Gracias, muy amable por los comentarios. Pasaremos los comentarios aquí que nos vayan realizando, los que alcancemos a ver con mucho gusto. Muy bien, entonces vean, aquí la humana a la espiritual, ya dijimos, doctrinal, de acuerdo al magisterio de la iglesia. Ojo, es importante, es triste que a veces pues podamos caer en alguna confusión cuando no tenemos bien definido lo que el magisterio nos dice sobre cierto tema. ¿Ok? Cuando tengamos dudas, debemos de investigar, debemos ir con nuestro párroco, etcétera, dependiendo de la duda, y estar seguros de lo que estamos diciendo a los niños. A veces, por cuestión de rapidez, un niño me puede preguntar, oiga, maestro, ¿y sobre esto qué dice la iglesia? Y yo agarro y no lo sé, pero, mira, dice esto. Y resulta que no es. Entonces, muchas veces es mejor decirle al niño, ¿sabes qué? No, sinceramente no sé qué dice el magisterio, qué dice la iglesia sobre esto que me estás preguntando, pero te lo voy a averiguar. Lo voy a investigar, voy a buscar las fuentes correctas para investigar y poderte decir. Porque tenemos que pedirle a Dios nunca sembrar duda en nuestros niños. Muchas veces, a lo mejor, pues lógicamente no lo hacemos con intención, pero tenemos que analizar lo que le decimos a los niños. Y si me equivoqué, porque puede pasar que yo me equivoque en alguna expresión, en algún comentario que yo haga, pues si me doy cuenta, inmediatamente tratar de explicar y de corregir el error que yo acabo de realizar. Porque es humano cerrar, o sea, todos nos equivocamos. Por eso estamos en un proceso de aprendizaje, como dijimos hace rato. Nos vamos a caer, nos volvemos a levantar, tenemos algún problema, tratamos de mejorar. Esa es la idea. La idea no es ser perfectos. La idea, como les decía, que una vez me dijo una persona que conoce mucho
me dice, ¿la idea cuál es? La idea es buscar, intentar buscar esa calidad, esa perfección de la que estamos hablando. Y aquí nos dice en el número 20, dice, buen día ahí a la hermana Giovanna, gracias por acompañarnos. Nos dice en el número 20, unidad y armonía en la personalidad del catequista. Ah, unidad. Y me van a decir, y sí, yo lo sé, eso, ya lo sé, que no, que en mi comunidad, que cómo puede haber unidad si viene esto, si pasa esto, si uno se molesta, si el otro no, si pues es una comunidad, ¿verdad? Comunidad, ¿qué quiere decir? Pues tienen algo en común y lo que tienen en común es que quieren servir a Dios en la catequesis, pero sabemos las cosas de Dios que son las más perseguidas, ya saben por quién, por el enemigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que rezar, ayer lo platicamos, hay que buscar la unidad, ser instrumentos de Dios para tratar de unificar y que haya unidad, ¿verdad? Si de plano es una comunidad que de planos hay muchos problemas, en alguna ocasión en estos años que he estado en varias comunidades, pues había una comunidad que pues sí había muchos problemas de mucho tipo. Y una vez una hermana me decía, una hermana religiosa, laica consagrada, me decía, Gabriel, si te quieres ir, pues la iglesia es amplia, puedes ir a otra parroquia, a otra capilla, a otra comunidad. Pero eso no quiere decir que, como yo tengo problemas, o hay problemas en mi comunidad, en mi centro de catequesis o en X grupo, pues me voy a salir también de la iglesia. No, es buscar los medios, pero eso sería un caso muy extremo, demasiado extremo. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la reconciliación, buscar ayudar en el grupo y hacer equipo de trabajo. ¿Acaso no en los lugares de trabajo donde estamos laborando, acaso no hay problemas? ¿Y acaso nos salimos? No, no nos salimos porque nos están pagando, porque es mi trabajo. Bueno, aquí el pago es otro. Aquí el pago es precisamente hacer por amor lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, vean, a veces cuando es algo humano, no, no lo voy a hacer. Cuando es algo de Dios, ¿por qué entonces no me voy mejor? ¿Por qué no lo dejo? ¿Por qué no dejo de ser catequista? ¿Para qué me meto en tanto problema? Ojo, la vida está llena de problemas. Y entonces nuestra respuesta no es huir de los problemas, y eso también es aplicable a mi vida personal. Si yo tengo un problema, no se trata de huir del problema, se trata de tratar de solucionarlo. Y si no puedo solucionarlo, pedir la ayuda de Dios y aceptar el problema y ver cómo lo conllevo. Aquí también en nuestra fe, en nuestro grupo de catequesis también. Y aquí nos dice, para lograr la unidad y la armonía de la persona es importante, desde luego, educar y disciplinar sus propias tendencias caracteriales, o sea, de sus caracteres intelectuales, emocionales, etcétera, para favorecer el crecimiento y seguir un programa de vida ordenado. Esto lo está aplicando el documento de manera individual, pero lógicamente si yo trato de ser una persona disciplinada, de ser una persona tolerante, etcétera, pues voy a contagiar también a los demás y servirá de testimonio precisamente para todos, para que todos tratemos de mejorar. Y siempre hay que buscar la plática, el diálogo, ayudarnos entre nosotros. Como catequista, yo en un curso decía, por ejemplo, si yo te hice mi material, hice un material a lo mejor con cartulinas, etcétera, de un tema, y así lo hago en todo mi curso, vamos a suponer que estoy dando segundo grado, y resulta que ahora me designan para el siguiente año cuarto grado, que no tiene nada que ver con los temas o no está tan relacionado con los temas de segundo. Y yo ya tengo mi material, pues se lo puedo prestar al otro catequista, al que va a dar segundo. Mira, ¿sabes qué? Te voy a prestar mi material de segundo, pero un favorzote, cuídalo, porque es para bien de todos. Eso es buscar el bien común. Eso es apoyarnos como catequistas. Si hay un catequista que no sabe dibujar y hay otro que sí, pues bueno, vamos a pedirle un favor. Pero también estar en disposición de ayudar al otro catequista en lo que yo pueda. Esto es algo muy importante, porque es formar equipo, es formar unidad entre los catequistas. Se nos olvida y a veces decía, bueno, ya vine yo, ya di mi tema, ya está, y nos vemos. No, tenemos que tratar de comunicarnos cada día más con con ellos de una manera más efectiva, como lo que somos, hermanos en Cristo, y trabajando para una misma finalidad.
Y aquí tenemos también en el 21 la madurez humana. Dice, desde la elección es importante poner cuidado en que el candidato posee un mínimo de cualidades humanas básicas y muestra actitud para un crecimiento. Vean, aquí nunca estamos hablando de que el catequista ya viene todo listo. No, estamos hablando de un crecimiento progresivo. Aceptar todos con humildad de qué carecemos para que en base a eso sepamos nosotros qué podemos lograr o qué podemos crecer. El objetivo, dice, en este ámbito es que el catequista sea una persona humanamente madura e idónea para una tarea responsable y comunitaria. Luego dice, por tanto, se deben tener en cuenta algunos aspectos determinados. Ante todo, la esfera propiamente humana con todo lo que ella implica: equilibrio psicofísico, buena salud, responsabilidad, honradez, dinamismo, ética profesional y familiar, espíritu de sacrificio, fortaleza, perseverancia, etc. Ya me va a decir, oye maestro, con esa lista, en lugar de animarme, me está desanimando, porque prácticamente tiene que estar el catequista súper preparado. No, estos son los ideales que nos presenta la iglesia en este documento. Eso es lo que se desea llegar. Si la iglesia, el magisterio en este documento nos está diciendo de estas cosas que hacen falta, es porque se pueden lograr. Claro, en diferentes proporciones, algunos elementos más, algunos elementos menos. Pero nuevamente es lo mismo. ¿Dónde está mi actitud? ¿Cómo es nuestra actitud personal? Y acuérdense, como ya sabemos que no es darle cuentas a otra persona, no es, bueno, me voy a preparar para que cheque mi coordinador, que estoy preparándome. No, aquí lo importante es tu presencia ante Dios, tu respuesta de esta vocación. Sabemos que es una vocación, viene de vocare llamado, es un llamado que Dios te ha hecho y que por encima de todo eso está tu libertad. Dios te da libertad para decidir aceptar esta vocación tan hermosa o decidir no aceptarla. Pero si hemos de aceptarla, pues hay que intentar hacer lo que sea lo más adecuado. No sé si hay algún comentario. Aquí nos los van poniendo. A ver, voy a checar porque a veces se atrasa un poquito los comentarios. Ok, por si alguien nos comenta algo más. Y aquí vamos a ver en el siguiente algo importante. Dice, esas cualidades humanas, que es la que estamos manejando ahorita, educadas con una sana pedagogía. Tiene que haber pedagogía. Por ahí en un curso que está en Mr. Teacher Gabriel, que ya les mandé el enlace, si hay alguna duda me dicen. Hay un curso que dice sobre pedagogía, cómo aplicar precisamente nuestros conocimientos y cómo aplicarlos al niño, porque cada niño es distinto, ¿verdad? Y ahí hablo acerca de esos niños que tienen algún problema, alguna situación con la cual se vuelve complicado a veces poder dar nuestra catequesis, pero tenemos que intentarlo, tenemos que leer y conocer cada día más de nuestra fe primero. Esto es importante, ¿eh? Lo básico es aprender acerca de mi fe, pero también conocer otras cosas, aspectos pedagógicos, cómo podemos desarrollar nuestras clases, nuestra sesión de una manera más adecuada. Les digo, yo soy docente desde hace 30 años y muchas de las cosas de aprendí de la catequesis la aplico a mi docencia y muchas de las que tengo en mi docencia las aplico a la catequesis. O sea, por ejemplo, cuestiones de educación, cómo tratar a los alumnos, etcétera, es algo que lo puedo también enfocar a lo que es mi catequesis, lógicamente dándoles lo que es el giro correcto, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo esté manejando. Entonces, también nos podemos capacitar en pedagogía, también nos podemos capacitar en otros temas que tengan relación directa con ser un docente, un maestro, pero enfocarlo desde luego hacia la catequesis, no olvidándonos que la capacitación más importante es el conocimiento de Dios. Entonces, así como nos capacitamos en mi trabajo, no sé cuántos, alguien si me quiere comentar ahí en su trabajo, cuántos cursos han recibido. Yo al menos en mi institución, ¿verdad? Tengo por obligación, me dan por obligación al menos 3 cursos al año, 3 o 4 cursos al año. A veces han sido más. Ahorita todavía acabo de terminar 2 cursos en línea que me están dando. Y de esos cursos, pues tengo que aprender cosas y claro que lo puedo aplicar también a lo que es mi catequesis. O sea, sacar de todo algo que sea productivo también para mi sesión. Dice, ahorita estoy buscando cursos y me llegó muy bien.
Nos dice ahí Nancy, ya que tengo un pequeño detalle con una compañera catequista. Ajá. Ok, perfecto. Bueno, ahí que ya estamos leyendo aquí el mensaje. Bueno, es muy importante lo que nos dice aquí la hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de tener conocimientos de otras áreas. Tenemos que tener conocimientos de otras cuestiones y por eso les decía que si gustan checar los videos que tengo en mi canal de Mr. Teacher, es completamente gratuito. Son a la carta, ustedes llegan, ven el que quieren y lo ven. Si ya les aburrió mi voz, pues lo dejan de ver, o sea, no hay problema ahí. Pero la idea es que nos orientemos, como dice aquí la hermana, a todas las cosas que nosotros debemos de aprender. Y aquí no dejamos de aprender, como ya dijeron, pero no es solamente no dejar de aprender, sino hacerlo con alegría, hacerlo con un gozo en el alma, porque es algo para Dios, es algo de Dios. Es tu creador, es mi creador, es el dueño del mundo. Si tenemos que ser alegres cuando vamos a nuestro trabajo, ¿verdad? Y tenemos que dar una buena cara porque no voy a tratar a lo que es mi cliente o en este caso mío, a lo que es mi alumno, no lo voy a tratar mal, pues mucha más razón o con la misma razón tengo que hacer con alegría, con entusiasmo mi labor de catequista, porque tiene una trascendencia extraordinaria. Yo en alguna ocasión puse en el Face y creo que alguno no lo entendió muy bien o no lo interpretó como yo quise que se apareciera. Decía que el catequista, puse ahí, el maestro educa para la vida y el catequista para la eternidad. Y una persona me puso en el Facebook, ya ven que a veces por los comentarios me dice, no, está usted mal, ¿cómo es posible? Si el maestro también educa para la vida y para la eternidad. Bueno, podemos usar un término también así, ¿verdad? Porque ciertamente un buen maestro puede no solamente explicar su materia bien, sino que aparte puede aconsejar en el aspecto humano. Y si la materia que enseña es bien y da un testimonio como maestro, pues lógicamente que eso va a arrastrar también en su vida del alumno. Pero yo me refería precisamente a lo que mencioné en la frase. O sea, el maestro en general, me estoy refiriendo a un maestro de matemáticas, de biología, de lo que fuera, pues está educando para que ese alumno conozca sobre esa materia. Pero no está haciendo o no directamente que le sirva para su eternidad. Nosotros sí. Porque le estamos diciendo al niño lo que tiene, al joven, lo que tiene que hacer para alcanzar el cielo. Para un día, ojo, con la gracia de Dios, todos estar junto a Dios en su presencia. Ok. Bueno, entonces vean cómo vamos viendo y avanzando sobre el tema y lo que estamos manejando. Ahora, aquí viene la otra parte, ¿eh? Ya vimos la parte humana. Y aquí el documento nos habla acerca de la vida espiritual. ¡Qué barbaridad! Esa es la parte que cuesta más trabajo a lo mejor. Dice, la misión de educador en la fe requiere en el catequista una intensa vida espiritual. En este aspecto culminante y más valioso es su personalidad y por tanto la dimensión preferente de su formación. Vean lo que dice, de los 4 puntos que estamos analizando al principio, le está dando el documento a la parte espiritual, la parte más importante, porque dice, y por lo tanto, la dimensión preferente de su formación. Estamos hablando entonces de que, y es correcto, tenemos que estar formados en varios ámbitos, como decían aquí los hermanos, en el aspecto pedagógico, en el aspecto, a lo mejor del conocimiento humano, etcétera. Pero aquí nos hace mención de una manera muy clara que el elemento que considera el documento más importante es el aspecto espiritual. Y es algo que manejamos el día de ayer. No podemos dar lo que no tenemos. Todos tenemos pecados, todos tenemos errores, todos. Pero ahí está el sacramento de la confesión. Ahí está precisamente ese sacramento que nos va a hacer llegar o vivir nuevamente en la gracia de Dios. Si alguna persona por su vida actual, por su vida personal, perdón, es que creo que están hablando aquí en la casa, permítame. Si alguna persona por su vida personal resulta que no se puede, pues no se puede confesar o bien se puede confesar, pero pues vive en una situación un poquito extraña y no puede o no decide cambiar su vida,
pues existe también la asesoría espiritual, es decir, ir con un sacerdote y decirle, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Disculpe, quiero que platicar con usted, que usted me aconseje, no el sacramento, pero que usted me aconseje también. Pero si tenemos la oportunidad, tenemos que buscar la confesión, el perdón de los pecados. Hacer el intento de cambiar lo que no me permite acercarme a Dios. Porque como dice ese documento, es la parte fundamental. Recibir el cuerpo de Cristo. Es algo que le decimos a los niños muchas veces. Y les decimos a los niños, por ejemplo, a ver, no sé si alguien puso algún comentario. A ver, ¿sí? Decirle a los niños a veces, ¿saben qué? Pues no, pues lo que ocurre es que, ¿qué será? Que resulta que les decimos a los niños, pues hay que acercarnos a comulgar, pero todos tenemos también que intentarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que debemos de tomar en cuenta que el alimento, pues nos necesitamos nosotros alimentarnos, pero el alimento del espíritu es la Eucaristía. Es la sagrada Eucaristía, por eso tenemos que acercarnos. Si alguien tiene algún comentario, nos dice, por favor, vamos viendo por acá. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, para eso estamos, para tratar de aclarar siempre. Entonces, hay que acercarnos al sacramento de la confesión. Hay que acercarnos al encuentro personal con Cristo. Y el encuentro personal con Cristo es precisamente la Eucaristía. Y aquí nos dice, la vida espiritual del catequista se centra en una profunda comunión de fe y amor con la persona de Jesús, que lo ha llamado y lo envía. Como Jesús, el único maestro. El catequista sirve a los hermanos con la enseñanza y con las obras que son siempre gestos de amor. Esto es muy importante, ¿eh? Educar en el amor, decir las cosas con amor, decir las cosas con caridad. A veces a todos nos cuesta trabajo y cometemos muchos errores cuando de repente expresamos algo y se puede malinterpretar, ¿verdad? Tenemos siempre que buscar precisamente compartir las cosas con amor, con caridad, corregir al que está mal, tomando en cuenta que nosotros también estamos mal, tomando en cuenta que nosotros también nos equivocamos, que nosotros también tenemos cosas que no son correctas y que no son a lo mejor agradables a los ojos de Dios, pero es algo muy personal. Eso cada uno de nosotros lo va a tener que analizar a la luz de Dios y a la luz precisamente de todos. Ahí nos dice, nos dice la hermana, recordar que enseñamos con el ejemplo exacto. Ya sabemos, el día de ayer decíamos que el testimonio arrastra, o sea, hacer precisamente o tratar de hacer las cosas de acuerdo a Dios y ofrecerlas. Muy bien, dice participación en la Eucaristía con regularidad y donde es posible cada día. Sí, claro, si yo puedo recibir al Señor diario, pues qué bueno, ¿verdad? Sosteniéndose con el pan de vida, como nos dice el Evangelio según San Juan, para formar un solo cuerpo con los hermanos. Si yo quiero la unidad en mi grupo de catequesis, pues debo de buscar la unidad precisamente con los hermanos. Es decir, la unidad con los hermanos, pero primero la unidad con Dios. Si yo me acerco al Señor, si yo vivo mi comunión, pues entonces va a ser más sencillo tratar de lograr esa unión con los demás catequistas, con todos, no solo con los catequistas. Dice liturgia vivida en sus distintas dimensiones, el rezo de la liturgia de las horas, o bien si no realizo la liturgia de las horas, pues alguna oración, a lo mejor la oración al levantarme, al acostarme, el rezo del Santo Rosario, que es importantísimo, una meditación diaria de la palabra de Dios. Creo que en cuanto a la meditación diaria, es muy importante, por ejemplo, pues meditar el Evangelio, ¿verdad? Aunque yo no vaya a misa, a la Santa Misa, pero puedo meditar el Evangelio y analizar el Evangelio precisamente día a día, cómo se aplica o cómo voy a aplicar en mi vida el Evangelio, ¿verdad? Esto es importantísimo. Luego, la oración personal. Acuérdense, ayer lo dijimos, que su santidad Juan Pablo II nos dice claramente que tenemos que tener un encuentro personal con Cristo, es decir, una oración personal que nos lleve hacia ese encuentro con Dios, hacia ese encuentro con Cristo. La frecuencia del sacramento de la penitencia que ya dijimos, ¿verdad? Acercarnos a confesar y tratar de buscar la manera de vivir precisamente esa confesión.
de escuchar el consejo del sacerdote y ponerlo en práctica. Sabemos cuáles son los pasos para una buena confesión y hay que desarrollarlos nosotros también como catequistas. A veces lo decimos a los niños y nosotros a lo mejor pues nos falta alguna situación que analizar de manera personal. Participación en retiros espirituales para la renovación personal y comunitaria. Y además me dice, para la vida espiritual del catequista es necesario proporcionar medios adecuados. El primero es la dirección espiritual. Lo que decía ahí, ¿verdad? A veces puede pasar que, ya lo mencionamos, que a lo mejor pues no necesito confesarme, sino yo quiero un consejo del sacerdote. Yo quiero que el sacerdote me oriente sobre algunas dudas que tengo, algunas situaciones personales. Y eso también es la dirección espiritual, ¿verdad? Claro, si puedo, también le puedo decir al sacerdote que, disculpe, me puede dar una dirección espiritual y también que lo tome usted como confesión. Cuando decimos eso al sacerdote se entiende que queremos platicar con él más tiempo, ¿verdad? A veces en la confesión, porque hay mucha gente haciendo cola para el sacramento, están esperando el sacramento, pues resulta que a lo mejor no da tiempo de que el sacerdote se ponga a platicar conmigo y me esté aconsejando tanto. Por eso, si el sacerdote, si su párroco, su capellán les puede escuchar, ¿verdad? También hay que ir a lo que aquí nos está mencionando, que es una dirección espiritual. Es decir, que nos vaya guiando en nuestra vida personal, porque ciertamente como catequistas, pues tenemos que estar preparados, pero necesitamos de la ayuda de alguien. Y qué mejor del consejo del sacerdote, que es quien sabe realmente y que nos puede orientar y nos puede ayudar, ¿verdad? O del sacerdote, si hay varias opciones, pues con quien tenga más confianza, ¿verdad? Con quien me pueda humanamente también ayudar más, pero todos tienen esa gracia de Dios para aconsejarnos, para llevarnos y para que vayamos analizando cómo nuestra vida y cómo podemos mejorar las cuestiones personales. Y aquí dice este sector hay que, bueno, dice, pero es instituible la obra constante de un director espiritual que el catequista mismo escoge entre los sacerdotes disponibles, lo que decíamos, y de fácil acceso. Este sector hay que potencializarlo. Los párrocos, sobre todo, han de permanecer cerca de sus propios catequistas, ¿verdad? Preocupándose de seguirlos en su crecimiento espiritual, más aún que en la eficacia de su trabajo. Bueno, algunos sacerdotes pues tienen mucho trabajo, entonces pues hay que ver los momentos para esa ayuda. O bien buscar también, como ahí nos dice, a otro sacerdote que también nos pueda orientar. Lo importante es que siempre tengamos una dirección espiritual, que siempre estemos en crecimiento. Por eso aquí el documento nos dice claramente sobre la necesidad de la vida espiritual que tenemos que realizar. Y aquí nos dice también, dice, la Sagrada Escritura deberá seguir siendo la materia principal de enseñanza y constituir el alma de todo el estudio teológico. Esta ha de intensificarse cuando sea necesario. O sea, cuando sea necesario, pues necesitamos nosotros tratar de conocer más la palabra de Dios. Como ya platicamos ayer, la palabra de Dios, la misma palabra lo dice, es viva y eficaz, como una espada de doble filo. Es decir, la palabra de Dios tiene que llegar a nuestro corazón, tiene que alimentarnos, ¿verdad? Ayer les decía que de manera personal yo lo consideraba las Sagradas Escrituras como un manual, como una guía, precisamente, que nos va a guiar no solamente como catequistas, sino en todo nuestro aspecto de crecimiento espiritual. Por eso la palabra de Dios es muy importante. Por eso en la Santa Misa se escucha o meditamos o debemos meditar lo que son las lecturas y lo que es el Evangelio, ¿verdad? Porque es parte fundamental de nuestra vida, es parte de nuestro alimento. Como ya dijimos, así como está el alimento del cuerpo, tenemos que buscar el alimento del espíritu. Y aquí tenemos que actualmente dice, hay que aprovechar la especial importancia que reviste para la preparación doctrinal de los catequistas, el catecismo de la Iglesia Católica. Ayer uno de ustedes nos comentaba, ¿verdad?, acerca de eso, cuando decíamos que cuáles pueden ser los elementos o las cosas que necesitamos, y nos decía que precisamente era eso. Era precisamente lo que se refiere a lo que es la catequesis, a lo que es precisamente el catecismo de la iglesia. Nos dice recordar que seamos, por ejemplo, ok, a eso nos referimos acá. Y luego nos dice, el servicio que el catecismo quiere ofrecer es atinente y actual para cada catequista.
La misma Constitución Apostólica afirma que el catecismo se ofrece a los pastores y a los fieles para que les sirva de él en su cumplimiento dentro y fuera de su comunidad. Vean, entonces tenemos que buscar nosotros en todo momento ese encuentro personal con Cristo, ese momento en que nosotros debemos de buscar precisamente ese amor hacia los demás y hacerlo, como ya dijimos, de una manera sencilla, de una manera de una manera muy humilde o tratar de hacerlo de humilde para que entonces llegue ese mensaje a todos. Aquí nos dice algo muy interesante al final. Y se ofrece también a todo hombre que os pida cuenta de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, lo que nosotros hacemos, recuerdo cuando manejé un tema muy interesante acerca de lo que es el juicio particular, ¿verdad? Y ahí en un libro que conseguí ahí con unas religiosas aquí donde estoy, hablaba acerca precisamente de qué va a pasar en el juicio particular. A veces nosotros tenemos miedo por el juicio final, ¿verdad? Y decimos, no, cuando acabe el mundo, etcétera. Pero si al momento de morir ya se acabó todo, ya por qué preocuparnos si dentro de 40, 50, 100 años va a ser el fin del mundo. Lo importante es estar preparados para nuestro fin, es decir, para encontrarnos con Dios y para que sea este momento que le llamamos o que la iglesia le llama lo que es ese momento de encuentro con Dios, que es precisamente ese encuentro personal, que ya vamos a estar junto con Él, ese juicio particular. Y en ese juicio particular nos decía este librito, de acuerdo a lo que han dicho algunos santos que han tenido alguna visión, etcétera, pues nos decía este librito que compré en ese convento, de que va a ser como un juicio similar al del hombre, es decir, va a estar, nos dice ahí, lo que es el demonio, que ya no tendrá ningún poder, nada más va a estar viendo, va a estar María Santísima como nuestra abogada defensora, y va a estar nuestro Señor Jesús precisamente como lo que es el juez, ¿verdad? El juez que va a decir, como nos dice el Evangelio, quién va a ir al cielo, quién va a ir al infierno. Sabemos que el que vaya o al cielo o al infierno, ese es el lugar eterno. Y pues si alguna persona no estamos limpios para ir al cielo, pues bueno, para eso está el purgatorio que nos enseña también el magisterio, para que estemos ya limpios y podemos entrar ya en la presencia de Dios. Entonces, es muy importante. Ese es nuestro fin último. Nuestro fin último es llegar a la presencia de Dios. Ese es nuestro fin último, ¿verdad? Y por eso, como es nuestro fin último, tenemos que buscar llegar a ese lugar. Pero no llegar solos, sino llegar con nuestra familia, llegar con nuestros niños de catecismo, o sea, hacer el esfuerzo para que esos niños que no son de manera fortuita, sino que por gracia de Dios están ahorita con nosotros dándole catecismo, pues bueno, pidamos por ellos, busquemos precisamente que ellos también alcancen la salvación eterna, que es muy importante. Y aquí tenemos la actitud de obediencia apostólica. Nos faltan solo 2 diapositivas. La actitud de obediencia apostólica a los pastores en espíritu de fe, como Jesús, que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, obedeciendo hasta la muerte. Vean, lo que decíamos ayer, ¿verdad? Jesús pudo haber dicho, no, pues en realidad ya no voy a seguir adelante, ¿verdad? Pero él tenía precisamente una labor. Él había decidido realizar lo que Dios le había mandado. Y entonces, ante esta situación, lo que ocurre es que Él decide hacer la voluntad del Padre. Y así nosotros también tenemos que pensar si vamos a decidir hacer lo que Dios pide de nosotros. Cada uno sabe que Dios te está pidiendo ahorita en tu apostolado, en tu vida familiar, en tu vida personal. Pero entonces, esas cosas que Dios nos está pidiendo, que nos damos cuenta que nos está pidiendo, como ya dijimos, tenemos la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Entonces es ya juicio personal, pero si hemos de aceptarlo, si hemos decidido hacer las cosas, tenemos que echarle ganas. Tenemos que buscar este aspecto espiritual, tratar de mejorarlo poco a poco y encontrarnos con Dios, acercarnos a la confesión, pedirle perdón a Dios y seguir adelante, recibirlo en la Eucaristía al estar en estado de gracia. Se aconseja sea una función litúrgica, nos dice aquí como un ejemplo, o litúrgicamente inspirada, debidamente aprobada, celebrada en la comunidad. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre ahorita en cuanto a estos términos que estamos viendo? Pues a lo mejor hacer horas santas, a lo mejor hacer momentos de oración,
Pero no hay nada como la hora santa, ¿verdad? Porque estamos en presencia de Jesús Eucaristía, estamos en presencia de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que pedir por nosotros, tenemos que pedir por nuestros familiares, tenemos que pedir por todos, es también por nuestros niños de catecismo, porque necesitamos, como ya dijimos, que también alcancen la salvación. Y como hemos dicho, nosotros podemos hacer el esfuerzo, pero al final de cuentas Dios es el que va a hacer que germine esa semillita. Y para terminar vamos a ver la última diapositiva. Nos dice los formadores. ¿A qué se refiere con esto? Dice, los formadores, es decir, los delegados por la iglesia para ayudar a los catequistas a realizar el programa de educación, somos compañeros de viaje cuyo servicio cualificado es muy valioso. Bueno, en cada comunidad puede ser que haya algún formador. Por ejemplo, nosotros en la comunidad donde estuvimos antes, pues habían asignado a un seminarista como el formador de los catequistas. En esta ocasión, la persona que tenemos a cargo de formación es una hermana religiosa. Entonces, es importante estos formadores que existan en nuestras parroquias. Si no tienen un formador, pues es conveniente pues pedirle de preferencia pues a su párroco, al sacerdote, que si puede asignar a alguien, un religioso, una religiosa o el mismo sacerdote que les dé formación. Tal vez no pueda hacer una formación cada 8 días, ¿verdad? Porque son personas que están a lo mejor ocupadas, pero sí pedirle al sacerdote que haya alguien que nos esté formando, ¿verdad? También podemos recibir formación entre nosotros mismos como catequistas, como equipo de trabajo. Por ejemplo, en alguna comunidad por allá, cuando no iba la persona que se estaba encargada, pues el coordinador asignaba a lo que es un catequista para que nos diera un tema. Y así también nos vamos enriqueciendo todos. Por eso la formación tiene que ser permanente. Busquen, por favor, pidan a su párroco, a su capellán, a su coordinador, que siempre o no siempre se puede, pero que muchas de las veces durante el ciclo escolar existan formación. Exista gente que les prepare, gente que les ayude en su proceso espiritual, que es el que estamos mencionando ahorita y que sin duda alguna es importantísimo para el proceso de la catequesis. Y luego aquí lo último que nos dice, son ante todo los responsables de los centros para catequistas y también los que se encargan de la formación básica y permanente de los candidatos fuera de los centros. Es importante que se escojan educadores idóneos, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos que buscar. Luego dice, idóneos para esa tarea y tengan una experiencia personal por haber desempeñado ellos también el servicio de la catequesis. Lo que dijimos al principio, ¿verdad? En este caso, pues como estamos mencionando, pues sacerdotes, no habría ningún problema. Y poquito a poquito nosotros irnos acrecentando en el conocimiento. Dice, es bueno que los formadores constituyan un equipo o grupo compuesto posiblemente de sacerdotes, vean como lo que mencionamos, religiosos y también laicos, tanto hombres como mujeres escogidos sobre todo entre catequistas experimentados. Así la formación resultará más completa, ok, y encarnada. Los candidatos han de tener confianza en sus formadores y considerar los guías indispensables para la iglesia les ofrece amorosamente para que puedan llegar a un alto grado de madurez. Entonces, esto es lo que nos está mencionando. Todavía nos falta algunas diapositivas más las de mañana. Esto es lo que nos está mencionando. Voy a marcar aquí para que no se me olvide dónde nos quedamos, dónde estamos. Perfecto. Y es importante que analicemos todo esto en contexto, que lo vayamos profundizando, que vayamos viendo cuando alguna situación a lo mejor necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, necesitamos ajustarlo para que podamos hacer las cosas con mayor precisión, con mayor calidad y calidez, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, ¿verdad? Para que podamos ya ir terminando. Hoy vamos a terminar un poquito antes porque vamos a hacer como siempre nuestra sesión en Meet. Y mañana vamos a ver ya el último tema. Mañana, Dios mediante, me va a acompañar mi esposa también para que platiquemos un poquito sobre la última parte de este documento, que también es muy importante. No sé si ya bajaron el documento. Ojalá ya lo hayan bajado, ya lo estén analizando. Todas estas diapositivas de ahí lo saqué. Claro, no estamos viendo el documento completo porque no daría tiempo, pero sí estamos agarrando lo que yo considero las partes más importantes del mismo y que es mucho más de la mitad de lo que estamos poniendo en las diapositivas. ¿Algún comentario, alguna duda? Ok, al que nos quieran comentar. Dice aquí la hermana, dice, mi parroquia, cada mes tenemos preparación con nuestro sacerdote. Perfecto. Qué bueno, ¿eh? Y es algo que hay que rezar, hay que pedirle a Dios
para que nuestro sacerdote o nuestro párroco, perdón, no, ya sea capellán, etcétera, pues tenga el tiempo para realizarlo, ¿verdad? Y si no es el caso, porque pues no puede, alguna situación que haya, pues tenemos que buscar, ¿verdad? El coordinador que busque ahí una religiosa con autorización del sacerdote, desde luego, para que nos pueda preparar o entre nosotros mismos como catequistas, ¿verdad? Buscar que nos preparen, que tengamos la preparación. Pero dijimos, en el peor de los casos, si no se dan los medios o no es cada determinado tiempo, sino es cada de vez en cuando, pues nosotros buscar, aprendernos, prepararnos, capacitarnos para tratar precisamente de llevar ese mensaje hacia los demás. Ok, muy bien, gracias ahí a la hermana Shelly, muchas gracias, muy amable. Bueno, en un momento les voy a mandar el enlace Meet, ok, para que hagamos nuestra sesión. Hoy va a ser un poquito antes, porque sí me gustaría, ojalá, que platicara más personas de lo que hemos platicado el día de hoy. Ayer una hermana nos decía, y tiene razón, cuando hacemos nuestro enlace Meet, sirve para enriquecernos todos, ¿verdad? Para que nos vayan diciendo ustedes sus testimonios, sus experiencias, y si hay alguna duda, entre todos podamos comentarla y tratar pues de ayudarnos mutuamente. Por eso es que es importante también la sesión de Meet. Si alguien no puede entrar a la sesión, no hay ningún problema, no es algo obligatorio. Si gustan entrar y gustan participar, pues sería muy conveniente. Acuérdense que la sesión de Meet, esa ya no se graba, solamente voy a subir a mis canales de YouTube esto que estamos transmitiendo en este momento, ¿verdad? Bueno, pues ahí quedamos entonces, estamos ahí para servirles. Esperemos con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu, que todo lo que se haya dicho haya sido para bien, que se interprete de acuerdo a como lo es lo correcto, ¿verdad? Y tratar entonces de buscar eso. Lo que quiero presentarles a ustedes es que busquemos la motivación para poder seguir adelante. Les comento que ya cuando mañana es último día del tema, del curso, y ya después elimino a todos del Face, porque este Face es exclusivo para los cursos que doy. Elimino a todos y ya si alguien quiere, cuando demos otro curso dentro de unos 2 meses, volverse a inscribir, nada más hace el mismo procedimiento y ya se pueden inscribir. ¿Sale? Bueno, lo dejamos hasta ahí entonces. Nos vemos mañana. Acuérdense que queda grabado en lo que es el muro del Face para que el que guste lo pueda volver a ver o alguna parte que quieran lo puedan ver con calma. Dios les bendiga. En 5 minutitos les mando el enlace Meet por el que guste acompañarnos al plenario del día de hoy y mañana ya es el último. Dios les bendiga. Ánimo. Saludos.